Hola, buenos días, espero se escuche bien. Estamos aquí en nuestra tercera y última jornada del ciclo que tiene por finalidad fortalecer a las instituciones de apoyo a pymes, CUBS, centros tecnológicos, agencias de desarrollo y otras que venimos apoyando, financiando y capacitando en parte desde diversas áreas de la subsecretaría. En el día de hoy nos acompaña Pablo Berkovich, todos ya lo conocen más que bien, director de Productividad y Desarrollo Regional PYME, quien va a dar unas palabras de apertura y, entre comillas, de cierre también a este ciclo. Y después vamos a tener la palabra de Samuel Delbón, a quien voy a presentar seguidamente. Eh, para esto, entonces, le doy la palabra a Pablo y te escuchamos. Bueno, gracias, Esteban. Sí, es un hola y chau, pero no quería dejar de participar. Gracias, Esteban, por estar coordinando siempre. Bueno, Jessica, obviamente, toda la plataforma Capacitar, que la plataforma Capacitar realmente la hemos lanzado en 2020 en plena pandemia y dio muchísimos resultados, no solamente con las instituciones de apoyo, sino con las pymes. Tenemos de estos ciclos constantemente, todas las semanas, y realmente, bueno, muchos de ustedes seguramente participarán, pero vemos de a miles de pymes que se presentan en estos ciclos, así que muy contentos también con eso. Y es parte de lo que queremos hacer acá y queremos impulsar con este ciclo. Me pone muy contento ver en el chat que están participando de todas las provincias también. Eso es muy provechoso para nosotros porque justamente el objetivo de este ciclo y el objetivo de trabajar con las instituciones es tener sobre todo impacto territorial, más impacto territorial. Nosotros ya pasamos el umbral en esta gestión en el sentido de crear programas. Eso ya lo hicimos, ya está, digo, el contraste bien marcado con lo que se venía haciendo antes. Nunca en esta subsecretaría PYME hubo tanto programa abierto, tanto programa ahora en evaluación, aprobándose, monetizándose. Bueno, una gimnasia que hemos podido desarrollar acá en la subse y ya eso está instalado. Ahora realmente lo que queda es dejar una capacidad instalada en el territorio, dejar una capacidad instalada en los sectores. Estamos trabajando con todas las instituciones de apoyo a pymes de la Argentina, no solamente obviamente con ciclos de capacitación, sino con aportes no reembolsables directamente, con financiamiento para las cámaras empresariales. Hemos trabajado, bueno, ahora estamos aprobando y monetizando los aportes no reembolsables del programa de fortalecimiento institucional. Estamos apoyando unas 158 cámaras de todo el territorio nacional. Veo muchas de ellas saludando por el chat. Más allá de eso, trabajamos también con unidades de transformación digital en universidades. En las universidades también trabajamos con centros universitarios PYME, con estos 53 centros universitarios PYME que están formulando proyectos constantemente con centros tecnológicos. Bueno, nombré lo de la formulación de proyectos porque para nosotros es fundamental. Muchas veces la PYME, primero que ni siquiera se entera de los programas que lanzamos, muchas veces vamos a pymes, vamos de visita a fábricas, porque por ahí obtuvieron el aporte no reembolsable y el financiamiento por medio de un programa, pero solamente conocían ese programa y no conocen las otras decenas de programas que tenemos en todas las agendas estratégicas. O sea, primero lo importante es que se enteren de los programas abiertos. Pero después es fundamental, y creo que hablaron de eso la clase pasada, de la semana pasada, hablaron de la formulación de proyectos, que para nosotros es fundamental, no solamente para empezar, para llegar a inscribirse en un programa, sino para que esa formulación esté correcta, para que esa formulación pueda disparar alguna de las agendas estratégicas que estamos impulsando nosotros, que esté pensada estratégicamente, que no sea una formulación de un proyecto o de un gestor que cae en paracaídas a la realidad productiva de una fábrica y que pueda justamente interrelacionarse con las necesidades de esa pyme. Para nosotros, de vuelta, la formulación es
les diría una barrera que tienen las pymes para llegar a muchos de los programas del Estado Nacional, no solamente de esta subsecretaría. Lo hablaba ayer, de hecho, con otro director nacional de otro programa, y realmente es un cuello de botella, es el tema de la formulación. Luego también de la formulación, esto que vamos a ver hoy, ¿no? Con Samuel, bueno, que le agradezco, por supuesto, a él. Hoy vamos a hablar un poco de la sostenibilidad, de esas políticas públicas de fortalecimiento institucional, de cómo hacen las instituciones después para afrontar lo que nosotros estamos viendo desde el primer minuto, que era, bueno, el Estado llega a la institución, llega a la institucionalidad para fortalecerla, pero en algún momento estratégicamente tiene que retirarse para poder justamente generar esa sostenibilidad en el tiempo de esas instituciones. Nosotros, bueno, les nombré los centros universitarios PYME en las universidades. Bueno, nosotros ya generamos un aporte no reembolsable para los CUPS, generamos otro aporte no reembolsable para los CUPS, una segunda vuelta el año pasado, pero bueno, seguramente en algún momento el año que viene, si nos acompañan obviamente con el voto del pueblo argentino y podemos seguir justamente trabajando en estos programas de transformación y de vinculación con las pymes de nuestro país, vamos a seguir apoyándolas, pero lo que necesitamos es que las universidades sepan, las instituciones sepan, los sectores productivos sepan lo importante de la institucionalidad intermedia. Cuando las pymes se dan cuenta que tienen que respaldarse en cámaras empresariales, en universidades, en centros tecnológicos, que tienen que acudir a esa institucionalidad, bueno, ahí obviamente el Estado ya hizo lo suyo y puede seguir haciendo otras cosas en términos de superar esos objetivos, de generar otras agendas estratégicas y demás. Pero no peligra, si la pyme es consciente de esto, no peligra esa institucionalidad intermedia. Y la institucionalidad intermedia es la que genera los impactos, porque lo decimos siempre, con Esteban, con Jessica, con todo el equipo, que no vinimos a contar casos de éxito acá. Ya lo podemos hacer eso sobradamente, lo hacemos de vez en cuando porque es lindo por ahí ver la historia personal o particular de una pyme y demás, pero no vinimos a hacer eso nosotros, no. Nosotros venimos a dejar una huella, nosotros vinimos a generar un impacto en materia de desarrollo productivo, en los diferentes territorios, en las diferentes provincias, en los diferentes sectores. Queremos impulsar agendas estratégicas como la de la transformación digital. A propósito de dos agendas estratégicas que tenemos, de transformación digital y desarrollo exportador, a propósito de esto, tenemos un programa que... ¿Se me escucha, Esteban? ¿Me estabas Ahora se te escucha más o bien, pero menos? se te cortó recién un poquito. El último Pero bueno, segundo, volviste. el último segundo no. No, me Volviste. avisa internet que tengo internet inestable. Bueno, ustedes me Se levantan nota, la se nota. mano si no se Lo hacemos escucha así. mucho. Dale, excelente. Nada, les estaba contando justamente de un programa que para mí es fundamental que se enteren, que es el programa de TD Pymex, Transformación Digital para Pymes Industriales Exportadoras. Ese programa es un programa que vence el 27 del 10, o sea, ya en 3 días. Es muy fácil participar, es un aporte no reembolsable importante de hasta 25 millones de pesos. Y es un aporte no reembolsable para 2 de las agendas estratégicas que teníamos. Yo les estaba comentando justamente de que la institucionalidad intermedia sirve para tener impactos en agendas estratégicas. Bueno, 2 de ellas muy importantes para nosotros son la de transformación digital, por un lado, digitalización de los procesos y productos de las pymes nacionales, todo lo que es industria 4.0, pero un poquito antes de eso, en materia de transformación digital, nos interesa fundamentalmente avanzar ahí con las pymes. Y con vistas en el desarrollo exportador, nosotros necesitamos urgentemente que nuestras pymes exporten más y mejor, que empiecen a exportar las que no exportan, pero las que exporten más complejidad, es decir, productos con más valor agregado y con más conocimiento incorporado. Hemos lanzado un programa que ya estamos monetizando y es un programa que me deja muy orgulloso, es un relojito, es de lo mejor que hemos hecho, que es el programa Potencia Pymex, que es un programa para pymes industriales exportadoras. Hemos apoyado con 19.000 millones de pesos a unas 375 pymes industriales exportadoras del país.
que son el picking the winners, el top de las exportaciones industriales con más valor agregado en el país, y estamos justamente generando un impacto ahí para que podamos rápidamente conseguir más dólares con esas pymes. El Estado poniendo pesos y recuperando dólares justamente es la estrategia que venimos trabajando y nos está yendo bien con eso. Ahora tenemos que seguir trabajando con esas pymes exportadoras y tenemos que seguir trabajando para que exporten las que no vienen exportando. Para eso hay un programa ahora para pymes industriales exportadoras, que es el TDPymex, en donde estamos trabajando solamente con esas pymes para mejorar procesos y productos en materia de transformación digital. Para ese programa, para esa agenda, tienen este programa disponible, que es el TDPymex. Ahí me interesa que en estos 3 días, apenas terminan este ciclo, obviamente, me ayuden a difundirlo. Estamos recibiendo proyectos muy interesantes, pero queremos, para tener justamente un corpus de proyectos interesantes y poder hacer un orden de mérito ahí, necesito que haya más proyectos y mejores. Yo estoy seguro que hay pymes industriales exportadoras con buenos proyectos en materia de transformación digital. Ahí les pido que me den una mano para difundir este programa, que lo tengan, después lo ponemos, ya lo pusieron ahí en el chat. Así que les pido para terminar la difusión de estos programas. Realmente no pensábamos tener a esta altura del año programas abiertos, pero hemos tenido tantos que vimos la oportunidad de abrir este programa. Lo abrimos el mes pasado con el Vasco de Mendiguren, con Tomás Canosa, el subsecretario, pero además vamos a seguir trabajando en estas agendas, así que me parece como un puntapié inicial trabajar con esto, que tiene apoyo del BID, además. Me parece un programa muy interesante que pueden aprovechar. Los dejo, muchísimas gracias por trabajar en este fortalecimiento institucional que tanto nos hace falta. Gracias, Samuel, de vuelta, en serio, por participar. Y te escuchamos, somos todos oídos, nos quedamos en la clase. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jessica y Paz, también, por hacer que esto se realice. Y entonces vamos a directamente escuchar a Samuel con las siguientes reglas, como siempre decimos. Uno, como ya anticipamos, Samuel va a hacer su exposición. Ustedes que están del otro lado de la pantalla pueden ir escribiendo sus preguntas y consultas en el chat, las que podamos y las que resulten pertinentes en el momento, yo se las voy a ir trasladando a Samuel para hacerlo más interactivo esta presentación de lo que hacemos habitualmente. Y al final, efectivamente, tendremos un diálogo más abierto entre todos los participantes para hacer el final de esta jornada. Así que tanto Jessy como Paz van a ir escribiendo cuestiones más técnicas con respecto a certificados, con respecto a dónde encontrar las grabaciones y ese tipo de cosas que siempre se consultan. Así que directamente quiero presentar a Samuel, quien es magíster en Desarrollo Territorial por la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela, investigador del Instituto Praxis de la misma facultad y funcionario de la municipalidad de dicha ciudad. Así que adelante, Samuel, y ahí está puesta la presentación, así que te escuchamos. Como dijo Pablo, somos todos oídos y ojos, si podemos. Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Veo que hay muchos amigos también que participan acá en este encuentro. Y yo quería contarles un poquito hacia dónde enfocar, o hacia dónde le dimos algunas vueltas con Esteban, cómo enfocar esta presentación, porque recién escuchándolo a Pablo, plantea una serie de desafíos interesantes que tiene que ver con pyme exportadora, que tiene que ver con tecnología, con 4.0, con el vínculo con las pymes, con la sustentabilidad, con la sostenibilidad. El tema es cómo. Y ahí empezamos a replantearnos, reflexionar algunas cosas. Entonces lo que vamos a traer acá con la complicidad de Esteban es reflexionar sobre algunos procesos
más allá de contarles tal vez algunas cosas que estamos haciendo en Rafaela, algunas nos van bien, otras no nos van tan bien, pero principalmente no todos los territorios son los mismos, digamos. Y por eso quería empezar esta presentación. Ahora voy a compartir la pantalla. La tengo que compartir yo, Jessica. Sí, bien. Sí, sí, comparte tranquilo. Bárbaro. Entonces, la presentación que charlamos con Esteban y que queremos compartir con ustedes tiene que ver con el enfoque del desarrollo territorial. Algunos están familiarizados con esto y otros no tanto. La construcción de capacidades, de la que habló Pablo, es decir, necesitamos construir capacidades en nuestro territorio para llevar adelante esto, y la sustentabilidad, es decir, cómo gestionamos la sustentabilidad de nuestras instituciones que se vinculan con las pymes, cómo sostenemos nuestros programas, cómo sostenemos nuestros equipos y cómo sostenemos también esa capacidad de gestionar. Esta formulación de proyectos, formuladores de proyectos, es un tema también de vieja data, de no encontrar la vuelta a cómo sostener los formuladores de proyectos. Entonces, es un buen desafío el que planteo. Entonces, ¿de dónde venimos o de qué lugar estoy planteando esto? Es del enfoque del desarrollo territorial, entendiéndolo como un proceso social y político complejo que tiene improntas propias según los territorios. Y esto es según las características identitarias, culturales, políticas que tiene cada territorio. Es decir, yo estaba viendo ahí, acá hay agencias de distintos lugares del país. Es decir, no es lo mismo la agencia de Jesús María, población de origen friulana, que tal vez Mendoza, que tal vez Formosa. Entonces, a veces, estas agendas estratégicas y esto que planteaba Pablo, también tiene que ver con los recursos con que cuenta cada territorio y con la cultura y con la identidad y con la política y con las capacidades de gestión. Entonces, yo creo que ese es un elemento interesante para que reflexionen los territorios y también reflexionar con el gobierno nacional. Es decir, nosotros, ¿cómo adaptamos programas? ¿Por qué hay programas que en algunos lugares funcionan y en otros no? Y porque a lo mejor las capacidades son diferentes, porque los territorios son diferentes. Entonces también tenemos que hacer un esfuerzo, ambas partes, para ir gestionando y consolidando estas diferencias o estas adaptaciones. Y acá Pablo Costamaña y Miren Larrea, que son investigadores del Instituto Praxis, Miren Larrea del País Vasco, Pablo Costamaña acá de Rafaela, ellos plantean que la base es la construcción de capacidades para que distintos actores desarrollen un nivel elevado de organización e interacción para decidir e implementar estrategias colectivas cuya finalidad es la respuesta al desafío del bienestar de la sociedad. Es decir, el desarrollo territorial ellos lo toman como un enfoque de construcción de capacidades. Entonces, generando capacidades, para nosotros es un elemento fundamental en el desarrollo de procesos de sustentabilidad y procesos de desarrollo. El otro punto que quería plantear es, bueno, ¿de dónde vengo a hablar? Vengo a hablar de algunas experiencias. Vengo a hablar del proceso de planificación de Rafaela, que es un proceso de larga data que viene de 1990 hasta los días de hoy. A lo mejor Daniel, que estuvo antes, ha comentado algo de esto. Pero Rafaela viene con un proceso de construcción de capacidades en planificación. Plan estratégico, agenda estratégica, plan productivo 2020, programa de competitividad territorial, agencia de innovación de Rafaela. Bueno, hay una línea en el tiempo que Rafaela siempre está pensando con sus actores su planificación en diferentes dimensiones.
a veces en una dimensión más íntegra y a veces en una dimensión más focalizada al desarrollo productivo. De la sustentabilidad de la Agencia de Innovación Agricar, hablo también desde ese punto de vista. Entonces yo le puedo contar, como dijo Pablo, podemos contar casos exitosos, pero bueno, esa no es la idea, sino es la idea de reflexionar con ustedes cómo están pensando ustedes los procesos de sustentabilidad y qué problemas están teniendo. Entonces eso es la primera reflexión que quiero hacer con ustedes. Nosotros en este proceso de diálogo que tiene Rafaela, tiene una forma de hacer, que es el diálogo público-privado, el diálogo privado-privado, el diálogo público-público. Entonces yo le puedo contar, mire, nosotros hicimos una ordenanza que permite que el 0,8 de los aportes que hacen a la tasa de registro de inspección a la municipalidad se destinen a la agencia en un acuerdo de actores para que se sostenga el equipo técnico de la agencia. Bueno, ese es un elemento que puede sostener. Ahora, eso no se consigue de la noche a la mañana. Sí, eso necesita un proceso de diálogo, un proceso de construcción de capacidad. O le puedo hablar de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela, que es donde están todas las instituciones, la universidad, el instituto de investigación, el municipio, el centro comercial, que generan un espacio donde vincularse con la empresa, vincular la innovación, vincular los temas estratégicos de la ciudad. Es informal, no está formalizado, y donde se sientan actores. Ahora, eso no ocurre en forma espontánea. Entonces, quería plantear esto, como proceso de construcción social en contexto complejo no ocurren en forma espontánea. ¿Qué significa esto? Que los procesos de sustentabilidad, que los procesos de desarrollo, que los procesos de agenda estratégica, que los procesos de vinculación con las pymes, no ocurren en forma espontánea, sino que hay personas en el territorio, que empujan para que esos procesos sucedan. Y ese es el elemento que con Esteban estuve conversando, tratando de convencer de incorporarlo a ustedes para que puedan trabajarlo en sus territorios. Esos procesos no son en forma espontánea. La solución no viene dada exclusivamente por el conocimiento experto, dice Miren y Pablo, sino que es necesario integrar este conocimiento en proceso de construcción social. Las pymes tienen, o los empresarios, los emprendedores en su territorio, tienen mucho conocimiento, y esos saberes hay que respetarlos. Entonces, es el saber de ellos, el saber institucional, el saber de experto, es una forma de integralidad. La solución no se puede buscar afuera, sino hay que construirla desde adentro. Y esto es multidimensional y multidisciplinar. ¿Esto qué significa? Hay que hablar mucho con los actores. Uno de los desafíos que tienen todas las instituciones que se vinculan con las pymes es sumar a las pymes a su programa. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a hablar con las empresas o con los empresarios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a preguntarle cuáles son las herramientas que necesitan los empresarios para llevar adelante? Y a veces venimos con programas que tratamos de adaptar. Y esa adaptación por ahí no se ajusta a las necesidades que tiene ese territorio o a las necesidades que tienen las empresas. Entonces, la figura fundamental es que las situaciones complejas no tienen una respuesta adecuada de antemano. ¿Esto qué significa? Un proceso de sostenibilidad de las acciones de las empresas en el territorio no encuentra una respuesta de antemano, sino que hay que construir esa respuesta con los actores. No todos los actores tienen el mismo interés dentro del territorio. Entonces, es necesario generar esos espacios de diálogo con los socios estratégicos que tenemos en el territorio. Y principalmente hay que hacer un mapa de actores que se vinculen con la producción. Entonces, las agencias, las universidades, por sí solas, seguramente no pueden
abordar una problemática que tiene que ver con que las pymes exporten más, introducir la tecnología a las empresas, sino que tiene que ver con una construcción más colectiva. Ahora, no todos los territorios están preparados para un diálogo con los actores, y hacia eso vengo a plantear, hacia eso tenemos que trabajar. Nuestra experiencia, dice Pablo Miller, nos lleva a plantear que pocas veces las soluciones a los problemas complejos surgen de forma espontánea por los actores. Precisamente que la construcción de esos espacios de diálogo, en ese camino se puede construir, y vemos ahí el papel importante que tienen los facilitadores. Entonces, el argumento que vengo a traer a ustedes y que vengo a trabajar con ustedes y a reflexionar con ustedes es que el desarrollo territorial no sucede de forma espontánea, sino que hay personas que están empujando para que esos procesos sucedan. Y esa persona que en forma individual o en contexto de un equipo de facilitadores asumen esas condiciones para que los actores del desarrollo puedan reflexionar, decidir y pasar a la acción, se llaman personas, actores facilitadores. Y el proceso que se mantiene cíclicamente genera capacidad colectiva en el territorio. ¿Qué digo? ¿Cuál es la diferencia que con un facilitador profesional? Que estos son actores del territorio. O sea, dueños del problema que en un momento identifican que el proceso no avanza. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser un gerente de agencia, puede ser alguien de la política pública, puede ser alguien de la universidad, investigadores, que identifican que un proceso que puede ser, como por ejemplo, cualquier línea de trabajo o cualquier programa que ustedes tienen, o la vinculación con las empresas, no puede, está estancado y no puede avanzar, toma la actitud de sentar a una mesa a todos los actores vinculados a ese tema para que puedan reflexionar sobre el problema y empiecen a llevar adelante acciones que puedan solucionar. Hasta ahí vamos bien, Esteban. Hago un cortecito, pues te doy la palabrita. Estás muteado. Yo te quería consultar, ¿cómo identificar a esos actores? Digamos, ¿qué se hace? El otro día tuvimos una charla en la cual nuestros amigos de Tandil decían litros de vino y kilos de carne, como parte de este proceso, por lo menos de entablar diálogo. Pero la identificación de los facilitadores y su formación es todo un desafío. Evidentemente, está claro que es parte de la sustentabilidad contar con este tipo de recursos, pero ¿cómo se identifican y cómo se forman? Sería una primera pregunta. Bueno, en realidad, seguramente acá somos como 100 personas y muchos trabajan en el territorio. Seguramente después, más adelante, vamos a desarrollar otras características que tienen los facilitadores para ir, digamos, dando respuesta a tu pregunta. Pero nosotros estamos pensando, o el enfoque que tiene tanto Pablo y Miren, hablan del actor facilitador. ¿Qué significa el actor facilitador? Es el actor del territorio. Es la persona, son aquellos referentes que están en el territorio y en este caso están vinculados a la problemática que tiene que ver con la sustentabilidad o que tienen que ver con la agencia o que tienen que ver con eso. En algún momento los procesos se paralizan o no se encuentra respuesta. Y ahí uno de los actores o varios de esos actores, para destrabar ese problema, toma la actitud de facilitar. ¿Qué significa de facilitar? Generar las condiciones para que los actores se sienten a una mesa a debatir sobre el problema y empezar a trabajar sobre la solución. Que son problemas complejos. ¿Qué significa que son problemas complejos? Que yo no puedo decidir por el centro comercial, por la municipalidad,
Es decir, no me alcanza con mi decisión, que soy a lo mejor presidente de la agencia, no alcanza con mi decisión, necesito de otras decisiones. Entonces comienzo a gestionar esa posibilidad de que los otros actores reflexionen sobre la problemática. Pero ¿qué hago como actor facilitador? ¿Qué significa generar esas condiciones? Generar esas condiciones significa ir a hablar mano a mano con cada uno, armar una reunión, presentar la problemática, no manipular la reunión y no tener intereses propios para que las decisiones sean en favor de lo que se está sucediendo. Y en función de eso, ir generando un producto, un relato que permita a los actores destrabar ese proceso y avanzar. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros no estamos llegando a las pymes. Puede ser una problemática. Puede ser una problemática. Tenemos muchos programas de la agencia, de la universidad, pero nos cuesta mucho vincularnos con el emprendedor o vincularnos con la empresa. A veces hasta nos enojamos y le echamos la culpa a la empresa. Pero en ese proceso, que está trabado y que no le encontramos la vuelta, algún actor que está en esa problemática, toma la actitud de ir a hablar con otros actores, con otros referentes de instituciones de la ciudad que están vinculados al sector productivo, con las empresas, con el centro comercial, y genera un espacio para reflexionar cuáles son los procesos por los cuales, o cuál es la problemática que estamos teniendo que no podemos llegar a la pymes. Entonces, ese proceso, esa actitud que toma esa persona o varias personas, es lo que nosotros denominamos el proceso de facilitación y a la persona actor facilitador. Pero es un actor también. No es un facilitador que viene de afuera y que facilita un taller participativo. No, es un actor que se sienta a la mesa y genera estas condiciones para que los demás... Entonces, ¿qué significa esto? Algunos aprendizajes que nosotros tuvimos. Es decir, la sostenibilidad hay que pensarla, o a lo que a nosotros nos sirvió, es pensarla desde el inicio de los programas. Es decir, ¿qué significa el inicio de los programas? Bueno, es decir, nosotros accedemos a programas que son de CEPIME, pero bueno, después, ¿cómo le vamos a dar la continuidad? Y la continuidad se puede dar a través del diálogo con las instituciones y el acuerdo con las instituciones para sostener ese programa en cada territorio, pero dependerá de cada territorio. Entonces, me parece que uno de los elementos a tener en cuenta en el cómo trabajar la sostenibilidad o la sustentabilidad de nuestras instituciones es identificando a las personas que facilitan. Y una vez que podamos identificarlo, lo podemos ser algunos de nosotros, es empezar a fortalecer esa figura que muchas veces está invisible. ¿Por qué? Porque los procesos, como dice Pablo y Miguel, no se dan en forma espontánea. Hay gente que está empujando para que esos procesos sucedan. Es decir, el diálogo que tiene que tener CEPIME con cada una de las agencias y todo eso es muy importante. Es generar ese diálogo, ese espacio, entender esa problemática, vincular los territorios, tiene que ver por ahí. Samuel, me quedó, hace 2 minutos dijiste algo que para mí es muy, muy importante, que es el hecho de eh, considerar la sustentabilidad del proyecto. El proyecto puede ser una agencia, puede ser una capacitación, puede ser abrir una línea X de transformación productiva, no importa. Considerar la sustentabilidad desde el inicio del proyecto, con lo que ahora se llama economía circular, ¿no? Esa idea de, bueno, yo voy a hacer una planta industrial, voy a hacer una planta, voy a generar unos cultivos en este lugar, y no pienso cómo va a ser esto dentro de 3 o 5 años, a ver qué soy, y ahí me pongo a pensar cómo va a continuar, cómo lo voy a arreglar, cómo se va a evitar la contaminación, etc. Cuando uno genera una institución, en definitiva, una organización de apoyo a pymes,
centro universitario, agencia de desarrollo, centro tecnológico, unidad de transformación digital, cualquiera de estas. ¿Cómo pensamos desde el inicio su sustentabilidad, su perdurabilidad? Es cierto que la realidad es muy dinámica. En principio no puede tener un proyecto, ver qué pasa, ¿no? Eh, ¿Cómo se piensa eso? ¿Se piensa en escenarios futuros? ¿Se piensa en proyecciones económicas financieras? ¿Se piensa en la madurez de los procesos? ¿Cómo se va armando eso? Hay varias líneas. Nosotros lo que pensamos, esto va como un caso, ¿no? Nosotros accedimos a un programa de competitividad territorial con fondos del FOMI en su momento, en la región, que tenía como diagnóstico consolidar las cadenas productivas lácteas y metalmecánicas de la región, que abarcaban 5 departamentos de la provincia. 5 departamentos que cada uno tiene su independencia y las localidades también. Entonces, no estaba configurada como región. Entonces, uno de los principales elementos sobre los cuales trabajamos es consolidar la gobernanza de ese programa. ¿Qué significa consolidar la gobernanza de ese programa? Vincular a todas las instituciones que trabajan eh, con esas cadenas productivas o están vinculadas, digamos, de alguna forma con eso. Estos procesos, por supuesto, llevan su tiempo y la exigencia son que muestres logros, que eso le va a pasar a las instituciones. Entonces, por un lado, uno va consolidando la gobernanza y cómo ir sosteniendo la línea, y por otro lado, hay que mostrar resultados. Y compite con esas cosas, digamos. Y nosotros, para que ustedes tengan una dimensión, en ese programa se fue trabajando con más de 100 consultores e integrantes de instituciones. O sea, una región que trabajó el desarrollo de capacidades de más de 100 técnicos de distintas disciplinas y que hoy siguen funcionando en la región. Y esas capacidades que se construyeron hoy resuelven un montón de situaciones de sostenibilidad. Hoy están en la Agencia de Desarrollo de Rafaela, están en el INTA, están en el INTI, están en el municipio, están en la provincia, están en el departamento. Entonces, el diálogo, el lenguaje común que se fue construyendo y la formación conjunta que se fue dando, hace que se sostengan esos proyectos. Hace que uno sepa de qué está hablando. Pero por supuesto hay que mostrar resultados. Y esa fue una de quizás las debilidades que por ahí uno tiene de no mostrar resultados rápidos. Pero la sostenibilidad hay que pensarla del inicio, y del inicio hay que pensarlo con quién. Ahora, ¿cómo se hace? Como trabajamos antes, con personas que faciliten procesos, con diálogo. Es decir, entonces, yo haría 2 o 3 preguntas para que reflexione cada uno. Es decir, ¿cómo estamos pensando en la sostenibilidad y si estamos hablando con otros actores del territorio? Cada agencia, Mendoza, Formosa, San Juan. Es decir, ¿cómo están? ¿Cómo están trabajando con el sector empresarial? ¿Cómo se vinculan con... Hay mesa de diálogo, hay mesa de discusión, hay mesa de programa. Entonces, me parece que ese es un elemento importante porque te permite incluso, como dice la capacitación de CEPIME, robustecer las acciones en nuestro territorio. El hecho de que varias instituciones puedan acceder a distintos programas nacionales de un mismo territorio y entre ellas potenciarlo, porque hay una comunicación, porque hay un diálogo, porque hay un esfuerzo común, robustece la llegada a las empresas en el territorio. Entonces, generar esos espacios también te beneficia en acceder a más beneficios de programas nacionales, vinculados en distintas instituciones. La universidad, la municipalidad, hay programas que vienen de distintas fuentes, pero que al tener un tejido institucional importante, consolidado, genera capacidades para después trabajar en el territorio. Si no, a veces
te encontrás que hay muchos programas y que vos desde el territorio no podés acceder porque no tenés las capacidades ni para formular, ni para acceder, ni para desarrollar, ni para implementar. Entonces me parece que ahí es un elemento importante. Reflexionemos sobre eso. Segundo, ¿qué estamos haciendo con las formaciones? ¿Cómo estamos trabajando el vínculo en las formaciones? No solamente en la formación de proyectos, sino en otro tipo de formación. Por eso yo la traía la de fortalecer la figura del facilitador, quien es que vincula los distintos temas en el territorio y que es necesario fortalecerlo. Y para eso hay formación. Hay formación que viene desde la práctica, esto no viene de la teoría. Y el tercer elemento, cómo mostramos resultados, ¿no? Porque hay que mostrar resultados para que el territorio vea que esos programas tienen su impacto en el territorio. Entonces, me parece que son tres elementos que es necesario que vaya pensando cada uno. No sé si tengo más tiempo. Sí, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Yo digamos, en esta lógica voy a dar paso a una de las consultas de Nati, en este caso, eh, cuya consulta es, creo que dice así, textual, creo que el inmenso desafío es aunar esfuerzos entre las instituciones del territorio, potenciando las capacidades y dejando de lado las individualidades. O sea, esa es una de las preguntas clásicas y efectivamente cada territorio ha encontrado su respuesta, pero podríamos tener alguna respuesta general sobre esto, ¿no? Pero no quiero dejar de lado otra cosa que dijiste antes, que es que estos procesos necesitan visibilidad, necesitan comunicación. Porque si no, viste, sobre todo la sociedad civil no se entera, viste, se hace se presenta una iniciativa y no cuenta con apoyo, o se dijo, uy, inauguramos tal cosa, viste, suele pasar, ¿cómo que se inauguró tal cosa si yo no sabía nada? O sea, el tema de la comunicación y el tema de la visibilidad de los procesos, cómo se genera. Entonces, tengo estas dos consultas y ahora apareció otra tercera, pero te la hago en unos minutos. ¿Cómo generamos estas redes institucionales o interinstitucionales territoriales, dejando de lado los intereses, entre comillas, más mezquinos y más corporativos pueden aparecer, y cómo se trabaja el tema de la comunicación y la visibilidad? Bien, voy al caso más chiquito y después lo traslado. Yo trabajo en un municipio y mi espacio dentro del municipio de Rafaela trabajo los temas de facilitación. Los temas de facilitación que tienen que ver con, ustedes saben que los gobiernos provinciales, nacionales, los municipios tienen ministerio, secretaría y generalmente el de obra pública hace obra pública, el de desarrollo humano trabaja los desarrollo humano, y son compartimentos bastante estancos y trabajar hoy la transversalidad o la gestión más compleja significa problemas. Y nos ha pasado también en el territorio, es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? Y en algunos lugares hemos empezado con quizás mandos medios o no con las primeras líneas. ¿Qué significa? En Rafaela trabajamos, como le dije, la red de ciencia y tecnología, que es un espacio informal donde están investigadores, funcionarios de distintas instituciones, pero no están las primeras líneas. Entonces, una forma es robustecer abajo, ¿sí? Generar de abajo hacia arriba, como dice el desarrollo territorial. Eso va empujando hacia arriba. Entonces, es un elemento donde encontramos que a través de capacitación y de otros tipos de encuentros, va fortaleciendo ese vínculo. Y eso ayuda a traccionar para que esos diálogos y esos acuerdos, o mínimos acuerdos, que se den en el territorio se puedan dar a través de segundas o terceras líneas, que tampoco descuidar las primeras líneas. Pero alguien lo tiene que hacer. Cuando alguien lo hace, esa persona es el actor facilitador que escribe Miren y Pablo. Por otro lado, la comunicación, como
como preguntabas, Esteban, como pregunta, hay dos elementos que nosotros identificamos. Un elemento hacia la comunidad y el otro elemento hacia adentro de las instituciones. Lo que nos ha pasado es que las dificultades mayores es de quienes participan en estos espacios de instituciones, hacia adentro de sus instituciones es muy difícil la comunicación. Entonces, lo que han intentado en algunas oportunidades, Dani, que estuvo antes con la agencia Vicar, es que tenemos muchas instituciones socias, es ir a las instituciones y contar todo lo que estamos haciendo. Esa es una forma de comunicar. Ir a las instituciones y contar todo lo que se está trabajando y de la cual es parte de la institución, porque a veces quienes participan de las instituciones no comunican hacia adentro o no tienen el espacio para comunicar hacia adentro. Y cuando viene gente de afuera, la gente de afuera es dos veces verdad. Pero se generan esos espacios donde se puedan comunicar. Y hacia la comunidad, bueno, depende del enfoque. En este caso, en la Agencia de Desarrollo está focalizado más hacia el sector productivo, digamos que es el que está más interesado en los procesos que lleva adelante la agencia. Entonces, ahí, bueno, hay distintas formas de comunicar, pero principalmente es el cuerpo a cuerpo de las instituciones. Las instituciones te ayudan a comunicar. Y la otra pregunta que me decía, si hay talleres específicos para la sustentabilidad, creo que era la otra, nosotros hemos hecho talleres. Estos de pensar al inicio, sí, hay que trabajar talleres de sostenibilidad. Hay que trabajar talleres de sostenibilidad con los actores, participativamente, donde se pueda construir justamente una visión compartida de la sustentabilidad, donde se refleje el aporte de cada uno y donde se refleje dónde cada uno puede contribuir. Es decir, hay instituciones que pueden contribuir con personas, otros con dinero, otros ofreciendo un lugar, otros con espacio de capacitación. Entonces, también con una visión de revisar algunos programas, porque tanto en la política pública como en estos programas, a veces no nos sentamos un ratito a reflexionar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿y qué resultado y qué impacto está teniendo? Le damos para adelante porque nos interesa hacer, y nunca paramos la pelota un poquito para reflexionar si lo que estamos haciendo tiene impacto en el territorio, tiene que ver con la agenda del territorio, por qué resulta que nuestras capacitaciones no viene tanta gente. Bueno, hay que cuestionarse esas cosas, hay que preguntar, hay que salir a hablar, y el eje siempre crítico es el diálogo, por supuesto. Sí, sí, me permito traer a colación algo que surgió en esa jornada que se hizo el 3 de agosto y que un poco es el origen de este ciclo sobre planificación, diálogo, sustentabilidad y demás, que es el hecho de, que vos lo decías recién, esa idea de cómo hacer para lograr el interés de aquellos que supuestamente son los beneficiarios o destinatarios, incluso clientes de lo que hacemos. Digamos. En particular, pymes y emprendedores. En definitiva, desarrollo económico local trata de atender fundamentalmente a ese actor. Y muchas veces lo que ocurre es que la oferta de capacitación, formación y demás es lo que nosotros llamábamos en su momento ofertista, es decir, bueno, nosotros tenemos un técnico, un experto en tal tema, entonces damos la capacitación que ese técnico sabe y no damos la capacitación que el demandante o el beneficiario o el cliente necesita, requiere o demanda. Y yo creo que eso es parte de la sustentabilidad, porque uno de los secretos de sustentabilidad es continuamente tener gente interesada, tener clientes, tener gente que aporta. O sea, no es lo mismo para un centro X tener 3 empresas que vienen a buscar una capacitación que tener 30 o 300. Siempre hay una cuestión de escala, ¿no? Pero digamos, cuanto más interesados haya y por lo tanto más gente quiera comprar un servicio, alquilar una máquina, hacer un desarrollo,
diseñar un proyecto, lo que fuera, cuanto más gente haya interesada, mejor nos va a ir, evidentemente, es parte de la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para identificar esa demanda? ¿Vamos a verlos? ¿Los esperamos? ¿Hacemos encuestas o encuentros permanentemente? ¿Son foros? ¿Cómo se hace ese proceso? Todo eso se hace. Todo eso se hace. Porque cuando aparecieron los temas de Industria 4.0, empezamos nosotros a trabajar acá en el territorio, Industria 4.0. Es decir, hay que incorporar este concepto de Industria 4.0. Bueno, Rafaela, para los que no conocen, hay un instituto que se llama ICEDEL que construye información hace más de 30 años, hace un relevamiento socioeconómico todos los años, así que tenemos una fotografía del mercado de trabajo todos los años, y sobre eso se identifican cuestiones para trabajar políticas públicas vinculadas al empleo, sobre todo. Y también hace censo industrial. Cada 6 años hay un censo industrial y un censo del software. Y después hay otros estudios más. Eso es una política que se sostiene en el tiempo con recursos del Estado. Es un instituto autárquico municipal. En un momento se preguntó, Industria 4.0, y creo que no alcanzaba el 10% de las empresas que habían escuchado, habían entendido, y un 3% te podría decir que había empezado a aplicar algo. Entonces, por un lado están los datos científicos y por otro lado está el diálogo. Es decir, cuando uno empezaba a trabajar Industria 4.0, algunos te decían, che, no tenemos ni conectividad, no tengo ni internet, aparte soy solo, me lleva el tiempo administrar una empresa. Entonces, esto que decís vos, Esteban, es fundamental. Nosotros tenemos que adecuar la, la llegada a las empresas o la vinculación a las empresas en virtud de un diálogo con los que tienen oferta de servicio en el territorio, universidades, centros tecnológicos, agencias y las empresas. Y las empresas. Nos ha ocurrido en algunas localidades, no acá, pero nos ha ocurrido en algunas localidades en que se sentaba un empresario y alguien de una escuela industrial y uno estaba contento porque los torneros de la ciudad tenían mucho empleo fuera de la ciudad y el otro se quejaba porque tenía que traer soldadores de otra ciudad. Entonces había una conexión ahí que no se estaba dando en ese día. No estaban aprovechando la capacidad que tenía el territorio. Entonces, hay que animarse al diálogo, hay que sentarse con el empresario. Lo que te dice en este proceso de facilitación, después le vamos a pasar el libro y algunos capítulos para que puedan leerlo, porque viene de la práctica, este libro no viene de la teoría, es que la persona que facilita y que va a conversar con distintos actores empieza a entender el lenguaje de cada uno. Hay que entender el lenguaje del empresario, que quiere mayor rentabilidad, que quiere competir en el mercado, que quiere que le bajen el impuesto, bueno, que quiere una serie de cosas, pero también hay que entender al investigador, a la universidad, que tiene que generar conocimiento, que tiene que generar investigaciones, que tiene que presentar paper a distintos lugares, y también hay que entender a la política, digamos que cada 4 años tiene que revalidar su mandato y tiene ciertas urgencias. Entonces, todo eso hay que entenderlo dentro de un contexto del territorio. Cuanto más diálogo tengamos con las instituciones beneficiarias, con las empresas beneficiarias, más chance tenemos de adecuar nuestro territorio. La agencia DICAR, en tiempo de pandemia, trabajó mucho con la provincia y con el municipio de acá en asistir a empresas que en pandemia tenían
problemas económicos. Entonces, entender ese diálogo, entender las condiciones, entender cómo devolver, acordar fondos rotatorios también dentro de la institución para que se pueda ir generando, tener debate dentro de la institución, qué impacto estamos teniendo en el territorio. Bueno, me parece que por ahí hay una línea que se puede trabajar la sustentabilidad. Bueno, ¿cómo está dialogando Jesús María en su territorio? Está juntando a la universidad, a la agencia, a la institución, a los productores. Nada, hay que revisar un poquito eso en el territorio. Tal cual. Sí, sí. Me hizo recordar mucho cuando yo empecé con estos temas hace casi 30 años. eh, Me llamó siempre mucho la atención la experiencia brasileña. Eh, yo trabajaba mucho tema incubadoras de empresas, parques tecnológicos, centros tecnológicos. ¿Y qué veía uno? Uno veía un cartel que decía, o un brochure, o decía, incubadora de empresas, no sé, de Curitiba. Y decía, organizado por Universidad de Paraná, Centro Tecnológico de Curitiba, Cámara Empresarial. Apoya SEBRAE, FINEP, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la región, Secretaría de Desarrollo Tecnológico, no sé cuánto. Socios, la Cámara de no sé qué, las empresas de no sé cuánto. O sea, esa idea que las instituciones son más fuertes cuando se unen. Y además, contestando un poco a una de las preguntas, que dice si, podríamos decir, dice Daniel, que los recursos económicos pueden surgir de múltiples fuentes, tanto públicas como privadas. Y es tal cual. Sí, esa es la mejor experiencia. Los centros tecnológicos italianos, por ejemplo, en las cuales muchos centros de Argentina se han inspirado, como por ejemplo Sideter en Las Parejas, que han visto que son más fuertes y más sólidos cuando actúa y apoya y se involucra una serie pública y privada de actores. Porque en algunos casos puede estar deprimida la actividad empresarial y por lo tanto las empresas se retraen, no quieren participar, no pueden pagar la cuota. Y hay otras épocas en las cuales tal vez el sector público se retrae, porque tiene problemas presupuestarios, porque cambió la gestión, porque cambiaron las prioridades. Y también es importante trabajar con universidades y otras instituciones que son más permanentes en los territorios, que también pueden fluctuar, pero también son más permanentes. Una universidad es difícil que desaparezca digamos, de un día para el otro o no esté más, digamos. Entonces, sí, es cierto, es importante que los recursos para que esto se plante, se desarrolle y crezca, deben venir de diversos actores, tanto públicos como privados, sobre todo cuando hablamos de desarrollo económico local. Si estuviéramos hablando de otros temas, tal vez esta confluencia público-privada no sería tan importante, pero en este caso sí. Pero yo te pregunto, Samuel, ¿qué le pedirías a las instituciones públicas para formar parte o involucrarse de ese tipo de experiencias? ¿Y qué le pedirías al sector privado? Porque también hay que pedir, no solamente recibir, hay que dar y recibir, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué pueden aportar estos actores? Sí, yo ahí, en esto quiero insistir. Los resultados son producto del diálogo. ¿Por qué te digo? Hay necesidades o hay problemas que son complejos, como planteábamos, donde los actores se sientan a reflexionar, a decidir y actuar sobre ese problema. Pasándolo a la práctica. En Rafael hace mucho tiempo había necesidad de formar, formar cuadros técnicos en las empresas. Entonces se creó el Instituto Tecnológico con aporte privado. ¿Qué significa? Después voy a lo que significa, pero aporte, como dije antes, las empresas pagan una tasa al municipio por la actividad económica y las industrias o los industriales de Rafaela decidieron aumentar un poquito más esa tasa y eso destinarlo a la creación del Instituto Tecnológico ITEC de Rafaela para formar cuadros, digamos, en las empresas
en un momento que Rafaela no contaba con tantas universidades como ahora. Entonces, a veces a mí contar eso es como un producto, qué logro, pero qué proceso hubo, es lo que me interesa aprender para poder transferir en los territorios. Entonces, eso me da pie a decir, bueno, ¿quién estuvo facilitando esos diálogos para que ese proceso se dé? Para esto que decía Esteban, no es que alguien fue y pidió o no pidió, que a veces sucede, pero la ordenanza, bueno, ahí está el Dani Frana que me dio una mano ahí con los datos del ICEDEL, la ordenanza que asigna recursos a la agencia de becados de gerencia al Dani, eh, fue producto de un diálogo y de acuerdos, y de conflictos, y de intereses, y de debate, y de discusiones. Es decir, hubo un proceso ahí interesante para poder darle sustentabilidad o sostenibilidad a la agencia para que pueda generar todo lo que está generando hoy. Sostener por lo menos la capacidad operativa de los equipos para poder acceder. ¿Por qué? Porque en las agencias o en la agencia lo que se veía era la debilidad de no sostener los equipos por no tener los recursos económicos adecuados. Entonces, producto de esos diálogos, surge esta herramienta. ¿Podría haber surgido otra? Sí, seguramente. Como surgió lo del ITEC. En este caso surgió otra. La Agencia de Desarrollo de Sunchales hizo lo mismo, pero generó una ordenanza para asignar a un coordinador o coordinadora. Nada más. Bueno, son pequeñas herramientas que van sumando la sostenibilidad de las instituciones. Pero ahí, si me permitís un ratito, y para continuar con esto de fortalecer a la persona que facilitan, y para todos los que me están escuchando ahí, si se sienten en ese papel de estar facilitando, que no significa que facilitar es que todo el mundo te está esperando, está todo contento porque venís, no. Es decir, facilitar un proceso complejo es porque hay intereses, porque hay conflictos, porque hay dificultades para llevar adelante procesos, porque nos cuesta llegar a las empresas, porque nos cuesta acceder al programa de pymes. Bueno, hay una serie de cosas que se están dando en esa gestión de la facilitación. Entonces, en función de eso, van algunos roles identificados, Pablo y Vire, para que cada uno vaya pensando. Para mí el más importante es crear espacio de diálogo. Es decir, frente a la problemática, crear espacio de diálogo. El diálogo no es meramente, sabemos que no es una conversación, que los actores ahí debatiendo sobre el problema, y reflexionando sobre ese problema y vinculado también estrechamente a los cambios. Es decir, es un diálogo en el cual, para que surjan o esos egos que alguien planteaba antes, Esteban, vayan generando algún cambio en su posición. Otro rol que vieron en la persona que facilita es construir visión compartida. Significa esto, entender la postura de los demás actores, traerlo a la mesa, generar espacio para que sigan dialogando y sigan acordando en ese esfuerzo, que no significa, digamos, que tenga que estar la mirada de todos, no, discutir esa mirada, pero el actor que no se ve reflejado en esta construcción de la visión compartida, seguro no va a participar. Entonces va a decir, che, la universidad no vino nunca. Hay que ir a hablar con la universidad porque no viene. Che, la agencia nunca... Y bueno, hay que ir a hablar con la agencia. Gestionar situaciones de conflicto, eso es uno de los principales retos que tiene la persona facilitadora, porque no sabe en qué momento poner el conflicto sobre la mesa. Entonces, acá hay que lograr acuerdos mínimos, Esteban, y construir relaciones de confianza. La confianza es algo que construye y valida a la persona que está facilitando. ¿Sí? Entonces, tiene que ser transparente la persona, es decir, se dan esas condiciones. Acá iba una pregunta para ustedes, ¿cómo están construyendo
los espacios de diálogo, cómo estamos construyendo nosotros en nuestro territorio los espacios de diálogo que tienen que ver con robustecer la gestión de vinculación con las pymes, que tiene que ver con robustecer la gestión de la sustentabilidad de nuestras acciones vinculadas a las pymes, que tiene que ver con robustecer las gestiones de acceder a los programas de CEPYME, robustecer las gestiones de vínculos de acceso internacional, robustecer una serie de condiciones para que podamos sostener nuestras actividades. Y otros roles que se ha visto en las personas que facilitan, y esto es para que ustedes cada uno lo vaya reflexionando hacia adentro, si se encuentran dentro de esta mirada, es construir agenda compartida, que no significa traer la agenda tuya y la mía, sino cuál es el plan de acción que vamos a tener nosotros para llegar a vincular más a las empresas con los programas que tenemos o identificar más. Entonces, eso es construir un plan de acción, una agenda compartida. ¿Qué vamos a aportar cada uno? Eso el Dani lo tiene ahí fresco porque lo trabaja con la red de innovación. Es un debate permanente. Conectar el territorio con la escuela de pensamiento de debate externo. A veces es necesario abrir el diálogo a escuela de pensamiento o a otros expertos que vengan y nos den algunos elementos necesarios para seguir avanzando en robustecer nuestra acción en el territorio. Y siempre conectar la teoría con la práctica y la reflexión. ¿Esto qué significa? En algún momento tenemos que parar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Si no, es muy difícil que podamos identificar qué impacto estamos teniendo en el territorio y en algún momento le vamos a echar la culpa a los demás que las cosas no van bien. Entonces, hay que trabajar esos temas. Ahí Esteban, te Excelente. para... No, excelente, excelente, gracias. Bueno, acá Nati está, no la conozco, pero está reenganchada. Dice, a veces de las instituciones se peca muchas veces cuando hay cambio de gestión en arrancar y empezar de cero, en lugar de analizar y potenciar lo hecho y aportar nuevas miradas en pos del crecimiento y fortalecimiento de la distribución del territorio. Sí, yo me anticipo que es tal cual. Un colega nuestro de otras actividades más tecnológicas, se llama Hernán Tomás, dice el fracasionismo. Nosotros pensamos que siempre lo que se viene haciendo está mal hecho. Entonces, cuando cambia la gestión, ya se sabe que lo que se hizo está mal, entonces hay que empezar de cero, digamos. Eso ocurre mucho en el sector científico-tecnológico. Es una macana, pero es así, digamos. Que habla en definitiva de la dificultad de tener políticas públicas de Estado o políticas que sustenten el tiempo, ¿no? Eso también es importante, digamos, ¿sí? Si cada vez que alguien piensa que lo que se está haciendo está mal y se cumple la fantasía de que lo que se está haciendo está mal, hay que empezar de cero, efectivamente. Esa es una problemática. Sí, pero por eso es importante robustecer, digamos, el tejido institucional que aborda estos temas. Es decir, ahí el Dani te puede contar, ha gastado zapato y zapatilla en ir a hablar con distintas instituciones que van cambiando su gestión. Y de hecho, en algún momento la hemos sufrido también. Y en algún momento en las reuniones van cambiando los actores, a muchos les ha pasado. Algunos van y dicen, no, me mandaron, estoy en esta reunión, me dijeron que venga. Y se va perdiendo el contacto del referente. Bueno, ahí hay como algunas ideas. Hay que ir a hablar con las instituciones, esto que planteábamos antes. Ir a las instituciones y contar el proceso en el que estamos, hacerlos parte de la institución. A veces, el hecho de que participen integrantes de la institución y no participan los número uno, también aparece en los pliegos ahí, decir por qué está participando y lo que estoy haciendo, si aparece un partecito del diario, te imaginas el problema que te puede traer. Entonces, por eso es importante estar en vínculo con las instituciones e ir a contar, che, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, nos va bien acá, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es tu opinión? Ese es el trabajo de quien facilita un proceso en el territorio. Tal cual. Bueno, voy a decir algo que acá has nombrado al Dani, el Dani es Daniel Frana, que
supongo que es él a quien te referís, que está entre el público y le agradecemos su participación. También estuvo más temprano Sergio Pérez Rossi y manda saludos también. Así que yo voy a hacer lo siguiente, voy a ir generando un cierre porque ya estamos en el horario y entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto estos días. Estos días me refiero a estos 3 martes. Digamos, comenzamos con Sergio Pérez Rossi trabajando temas de actor, agente, diálogo, proceso territorial, cómo conformar esa asociatividad territorial que un poco está en la base y es un poco la magia de este tipo de procesos, donde efectivamente las instituciones que queremos crear, PUB, centros tecnológicos, agencias de desarrollo, se implantan mejor, digamos. Si estuviéramos creando, que es una metáfora botánica, si quisiéramos hacer una plantita y un árbol y que dé fruto, si el suelo está mal, frito. Si el suelo está inundado, tiene parásitos, tiene este, está reseco o cualquier condición, primero hay que trabajar el terreno, efectivamente. Si uno va a construir la institución por fuera de consensos, conversaciones, diálogos, un clima favorable, es muy difícil, sinceramente. Se vuelve muy difícil y eso también es pensar en la sustentabilidad a largo plazo, como bien dijo Samuel hoy. ¿Cómo vamos a ser más sustentables a largo plazo? Y si tenemos un proceso de diálogo permanente, constructivo, participativo, eso le da sustentabilidad. En términos no botánicos, es generar el ambiente institucional corriente favorable a este tipo de procesos. Eso lo vimos en un principio con Sergio, hablamos de diferencia entre actor y agente. Con Daniel, eh, Frana, en ese caso, hemos trabajado el tema de la planificación. Cómo pensar estratégicamente una de estas instituciones, qué tomar en cuenta, cómo plantear los objetivos, cómo construir institución. Efectivamente, construir institucionalidad es todo un desafío. Sobre todo cuando hablamos de este tipo de cosas híbridas, público-privadas, con intereses contrapuestos, con idiosincrasias diferentes, con programas tal vez de apoyo que van y vienen, con inestabilidades. Entonces, construir este tipo de cosas mediante un proyecto es todo un desafío. Y por último, lo que vimos hoy con respecto a cómo fortalecer y prolongar a lo largo del tiempo la vida útil de estas instituciones, cómo lograr que se conformen, que se eh, consoliden, pero que no se anquilosen, sino que logren incorporar diálogos con esa gente, facilitar los procesos, para que a lo largo del tiempo la cosa no se empaste, no se trabe, no se deprima, no se vacíe de contenido. Esas son un poco las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para finalizar ahora sí, de manera definitiva, aparte de decirle a Samuel que están llegando, como suele ser habitual, felicitaciones y agradecimientos a vos como expositor y al ciclo en general. Para ir finalizando entonces, nuestro mayor agradecimiento a Jessica, Paz, María Rosa, que hoy no está con nosotros, pero siempre han estado aquí haciendo esto. Seguramente puedo trasladarles un saludo de Florencia Iglesias, que es la directora de este área de capacitación de la CEPIME. Agradecer también a Pablo Berkovich, que se acercó para inaugurar y cerrar este ciclo. Y sobre todo, agradecer la participación de los 100 y pico, 200 personas que han estado a lo largo de estas 3 jornadas, decirles que vamos a seguir trabajando, que seguimos trabajando con el tema capacitación. Estamos preparando alguna sorpresa para unas semanas más adelante, me anticipo, no quiero decir mucho más. Vamos a hacer alguna cosa para seguir en contacto y seguir trabajando juntos. Así que, Samuel, si querés saludar también y nos vamos despidiendo. Bueno, gracias Esteban, gracias a Jessica también, y a Paz y a todo el equipo por permitirme, y a Sergio principalmente. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y espero, bueno, que puedan
repensar algunas cosas en el territorio, que puedan reflexionar sobre lo que están haciendo, vincularse. Y nada, después le pasaremos con Jessica y con Esteban alguna bibliografía para aquellos que quieran leer sobre esto de facilitación, que le va a venir muy bien, que me ayuda a mí mucho y que realmente es importante. Así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Saludos a todas y a todos. Un placer, un éxito ha sido este encuentro. Acá piden bibliografía, así que Samuel, nosotros nos comunicamos y nosotros después se la pasamos, para que no tengas el trabajo vos que hacerlo, nosotros le pasamos a los participantes la información que vos nos transmitas. Seguramente será trabajo de Miriam y de Pablo, pero bueno, lo que tú consideres apropiado. Sí, Y sí, bueno, exacto. quedamos en contacto. Un saludo fraternal a todos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias.